Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos. Muy buenos días. Y todavía buenos días. Espero que estén súper bien. Aquí estamos bien abrigaditos porque hoy día, martes 25, amaneció muy helado por acá en Valpito. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestro eje temático de probabilidad y estadística. En esta ocasión nos vamos con las técnicas de conteo. Cada vez queda menos, como hablaba recién con un exalumno que está estudiando ahí del canal, cada vez queda muy poco, está quedando esto, después la clase de maratón de ejercicios, después las medidas de dispersión, que es para la mate 2, y hasta ahí estoy viendo porque creo que ahí estamos cumpliendo con todos los contenidos que se preguntan tanto en la mate 1 y mate 2. Pero de todas maneras vamos a hacer después ejercitación y a futuro, ya futuro cercano, vamos a hacer también algunas clasecitas extras de enfoque universidad, precálculo, etc. Entonces, el día de hoy nos corresponde las técnicas de conteo, así que vamos a estudiar, vamos a analizar y vamos a ir comentando cada una de ellas. Pero en primer lugar, ¿qué son las técnicas de conteo? Son estrategias matemáticas usadas en probabilidad y estadística, las que permiten determinar el número posible de arreglos dentro de un conjunto o varios conjuntos de objetos. Estas técnicas se utilizan cuando es muy complejo encontrar todas las combinaciones de diferentes elementos de forma manual. Las técnicas de conteo que estudiaremos son el principio aditivo, el multiplicativo, las permutaciones, las variaciones y combinaciones. Ojo, importante señalar que ahora en la mate 1 preguntan el principio multiplicativo, las permutaciones y combinaciones. Pero de todas maneras igual vamos a ver las otras dos, ya que son importantes y para asociar y entender la semejanza de cada una de ellas. Entonces partimos con el principio aditivo, que dice lo siguiente: busca determinar de cuántas maneras se puede realizar una actividad que tiene varias alternativas para ser realizada, de las cuales se puede elegir solo una a la vez. Y eso lo voy a empezar a subrayar, si bien ahí está, lo voy a volver ahí a destacar, solo una a la vez. Para ello lo que se realiza es sumar la cantidad de formas en las que se puede realizar cada alternativa. Y ahí aparece también sumar. Acuérdense que nosotros la clase anterior, ¿sí? Vimos el tema de la unión y la intersección de dos sucesos o eventos. Y recuerden que yo les dije que lo íbamos a asociar acá, porque el principio aditivo es el que se refiere a la unión, o sea, o uno o lo otro, o sea, el tema de la suma. ¿Ya? Entonces, para que lo tenga presente, porque el principio aditivo se refiere con el tema de la unión, el o, y ahí está la suma. Entonces aquí en este caso no le van a preguntar, ahora, ¿cuál es la probabilidad de...? No, le van a preguntar de cuántas formas diferentes se puede realizar algo, de cuántas maneras diferentes, cuántas serían las palabras, las claves posibles, etcétera. Entonces aquí veamos nuestro ejemplo que está asociado al principio aditivo que dice, si Francisco dispone de 5 lápices de pasta, 4 de tinta y 3 de grafito, entonces, ¿de cuántas maneras diferentes puede elegir un lápiz para hacer la tarea? Entonces aquí tiene que tener presente que esto es principio aditivo porque yo quiero solamente un lápiz para realizar mi tarea. No dice cuál, no dice si es pasta, es tinta, grafito. Además, no podría tomar los lápices de una, sería eso imposible. Entonces, para que lo tenga presente, no podría hacerlo de manera simultánea, como es el siguiente. Entonces acá, o puedo elegir algo de lápiz pasta, o de lápiz tinta, o de grafito. Entonces, acá aparece el principio aditivo que es, tengo 5 lápices de pasta, más los 4 de tinta, y más los 3 de grafito. Entonces, cuando yo tengo esas tres cosas, las sumo y me quedaría 5 más 4 son 9 y 9 más 3 son 12, ¿cierto? 12 ¿qué? 12 maneras diferentes que Francisco puede elegir un lápiz
para hacer su tarea. 12 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el tema del principio aditivo, que es solo uno o una a la vez, y ahí sumando respectivamente. Pero ahora, el siguiente, aparece el principio multiplicativo. Como su palabra lo dice, multiplica algo. Y ese algo viene a continuación. Si un suceso ocurre en K etapas distintas, y se sabe que la primera puede ocurrir de n sub 1 formas, la segunda n sub 2 formas, y así sucesivamente, el suceso evento puede ocurrir de n sub 1 por n sub 2 por n sub 3 hasta n sub k formas. Acá es importante señalar que el principio multiplicativo habla de la intersección, donde aquí aparece el conector y acá aparece el tema de la multiplicación. ¿Ya? O sea, aquí lo asociamos con el principio multiplicativo. Entonces, a continuación, el ejemplo dice lo siguiente. En un restaurante, el menú consiste en un plato principal, un segundo y un postre. Al menos eso es lo que ofrece ese restaurante. Dice, hay 4 opciones para el plato principal. Y aquí podríamos imaginarnos, podríamos pensar un plato principal o una entrada, como algunos dicen. Podría ser palta rellena, tomate relleno. Hay gente que en la entrada pide un consomé también. Y podría ser ensalada con camarones, por ejemplo. Si usted quiere más, bueno, ahí me los comenta cuáles le gusta como plato principal. Después, 3 para un segundo, o sea, hoy día que hace tanto frío, está tan helado, estaría bueno ahí su vistalo pobre, ¿no? Su papita ahí con su carnecita estaría, y huevito estaría ideal. Podría ser arroz con pollo, podría ser lasaña, uno de mis platos favoritos, y muchos más, pero en este caso hay 3 elecciones para el segundo. Y 2 para el postre. Bueno, la clásica podría ser un flan o una jalea, o hay gente que come frutas en el postre, como una asperita o una manzana, etc. La cosa es que, ¿de cuántas formas dice puede escogerse el menú que ofrece ese restaurante? Entonces, obviamente, cuando uno va a un restaurante, esto es una opinión más personal, yo trato de elegir menú o comida que no he comido hace mucho tiempo. Especialmente, por ejemplo, la lasaña no, hace mucho tiempo no he comido. Entonces, si yo voy a un restaurante y tienen lasaña, la boloñesa, por supuesto voy a elegirlo, sin ningún problema. Pero si yo voy a pedir fideo o arroz, que casi siempre uno come en la casa, eh, no tendría mucho sentido, pero bueno, es cosa de gusto en realidad, esa es mi opinión. Cuando uno va al restaurante o lugar afuera, él trata de elegir algo que no come. La cosa es que yo, si a mí me ofrecen el plato principal, un segundo y un postre, yo tengo que elegir el plato principal, el segundo y el postre. No voy a ponerme mañoso. Entonces, esas 3 cosas van de la mano, o sea, ocurren de manera simultánea. O sea, que voy a tener que multiplicar cada una de ellas. Y como en este caso tenemos 4 opciones para el plato principal, voy a tener que multiplicar 4 por 3 para el segundo, 3, y finalmente para el postre sería por 2, ya que esas son las elecciones que nos dan cada una de ellas. Entonces, finalmente me quedaría 4 por 3 son 12, y 12 por 2 sería un total de 24 formas diferentes que se puede escoger el menú que ofrece ese restaurante. Usted dirá, bueno, en otro restaurante a lo mejor ofrecen bebida o té, ¿ya? Pero ofrecen más cosas tipos, pero depende de cada restaurante. En este caso, al menos aquí ofrecía en este menú, plato principal, un segundo y un postre. Nada más. Así que ahí está nuestro ejemplo del principio multiplicativo. Espero que haya quedado un poquito más claro. ¿De acuerdo? Y vamos a dar ahora inicio con lo siguiente, que son los factoriales. Pero antes de los factoriales, es importante leer la siguiente observación. Se va a borrar acá. Y la observación dice lo siguiente.
La diferencia entre el principio aditivo y el multiplicativo es que el principio aditivo, los sucesos no ocurren de manera simultánea, solo uno a la vez, mientras que el multiplicativo así lo es. Sí es así. Ambos principios pueden mezclarse en un problema. Y acá, si bien voy a adelantar porque están los ejercicios propuestos de la PAES, cuando se hizo el primer retiro del 10%, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que la gran mayoría compró? Hay siempre cosas como celulares, autos, pero en particular mucha gente compró televisores, ¿ya? Entonces, cada televisor tiene sus distintas características, ya sea el tamaño, ya sea, no sé, los colores, o es un LED o Smart TV, y distintas características. Entonces, si yo le digo que de cuántas maneras puede comprar alguien un televisor, además que son de distintas marcas, no son todas las marcas iguales. Está Panasonic, está el G, está Samsung, etcétera. Entonces, ahí el vendedor o la vendedora le ofrece este televisor, tiene tantas detalles, características, cosas así. Entonces uno dice, ah, ya, pero yo no quiero, no puedo hacer eso. Tengo que considerar si este televisor tiene estas características, entonces ahí está todo de la mano, o sea, de manera simultánea, o sea, multiplicación. Y después el otro tendrá distintas características, a lo mejor es más grande, más chico, es más TV o no, etcétera. Pero si yo le pregunto de cuántas maneras puede comprar un televisor, entonces aquí simplemente ahí podría juntar todos y sumarlos, dependiendo de las características. Entonces aparece la multiplicación primero, principio multiplicativo, con sus características de manera simultánea, y después, si me preguntan eso, bueno, esto me dio tanto, eso me dio tanto, eso me dio tanto, y los sumamos de manera con el principio aditivo. Y entonces, ¿pueden surgir y mezclarse en un problema? Sí, claro que sí, pero de todas maneras lo vamos a ver en un ratito más, que está en los ejercicios propuestos de PAES. Así que ahí estamos listos con lo anterior. Ahora sí, vamos a los factoriales, que dice lo siguiente, permiso. Un tecito, un tecito. Dice, sea n un número natural. Recuerden que los naturales son del 1 al más infinito, los positivos. Se llama factorial de n al producto de los n primeros números naturales. Es decir, ya que aparece, n factorial es igual a n por n-1, por n-2, por n-3, hasta llegar punto, punto, punto a 3 por 2 por 1. El 1 siendo el último, que era el que es el natural. Es importante señalar que algunas propiedades, como por ejemplo que el 1 factorial es igual a 1, ¿sí? Que el 0 factorial es igual a 1, y lo vamos a demostrar ahora, y que el n factorial se puede escribir como n por n-1 factorial, porque lo que uno hace es el número que nos tenemos por el anterior. Si yo tengo 5, 5 menos 1, 4, después ese 4, 4 menos 1 es 3, 2, 1. Así es como uno va operando. Entonces acá una pequeña demostración cortita. Tenemos que esto de acá, n factorial, es igual a n por n-1 factorial, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer yo, voy a multiplicar esto por 1 sobre n, y nos va a quedar de la siguiente manera. N factorial dividido en n, se simplifica ahí, y me va a quedar n menos 1 factorial, ¿cierto? Entonces, después de haber hecho eso que está acá, voy a decir sea que el n tome o considere el valor de 1, y me va a quedar 1 factorial, con rojo, me va a quedar 1 factorial dividido en 1 es igual a 1 menos 1 factorial. Y eso es exactamente a decir 1 factorial, por la propiedad es 1, dividido en 1 es 1, y acá 1 menos 1 es 0, pero 0 factorial. Por lo tanto, yo aquí demostré que 0 factorial es igual a 1. Entonces, ahí tenemos la demostración. Muy breve para que me creáis que el 0 factorial también es igual a 1.
al igual que el 1 factorial, que es. Entonces, usted dirá, ¿y por qué hay que ver factoriales? Porque si bien eso no se pregunta en la PAES, Mate 1, sino que se enfoca en los otros, permutaciones, combinaciones y bueno, también las variaciones que la vamos a ver. Nos sirve mucho para después poder desarrollar cómo es esto del factorial. Acuérdense que la notación factorial es que con ese signo de exclamación, ¿cierto? Interrogación, no, interrogación, exclamación, exclamación, ¿cierto? Exclamo, ¡ja! Entonces, n factorial, ¿cierto? Entonces, después de haber hecho eso, hasta acá, vamos ahora a ver algunos ejemplos para ver cómo se utilizan esto de los factoriales y para que tenga cuidado cuando resolvamos este tipo de ejercicios. Bueno, aquí el 5 factorial es lo mismo que decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ahí yo estoy aplicando la propiedad anterior, la última, que es el número por el 5 menos 1 factorial, que es 4 factorial. Después, el 4 menos 4 va a quedar fijo por el 4 menos 1 factorial, que va a quedar 3. Entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Hasta ahí nomás, porque el último, el natural, el 1. Multiplicamos después de acá y con eso estamos. 5 por 4 son 20. 20 por 3 son 60. Y 60 por 2 son 120. Por 1 queda 120. En este caso es un ejercicio nomás. No estamos en una situación o un problema de planteo, entonces 120 quedaría ahí. Si hubiera sido en un problema, 120 formas, 120 maneras diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en la letra B dice 6 por 3 factorial. No se le vaya a ocurrir esta linda y hermosa idea de decir, 6 por 3, 18 factorial. Malo. Malo, 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 malo. No, no se puede hacer ni eso. No se puede hacer eso y tampoco eso mismo. Por ejemplo, si hubiera sido así, esto es 18 factorial, también malo. No puedo hacer eso, porque los factoriales no se multiplican. Y un número adelante de un factorial o después de un factorial, cuando se está multiplicando, tampoco se multiplican, sino que hay que hacerlo por parte. Entonces, si yo lo hago por parte, este 6 lo voy a dejar fijo, y el 3 factorial, yo sé que es lo mismo que decir 3 por 2 por 1. Yo recuerdo a alguien que cuando estaba explicando esto en el electivo de probabilidad estadística, me dijo, profe, ¿y aquí puedo poner un paréntesis? Y yo le dije, sí, pero no también. ¿Por qué? Porque acá igual de todas maneras, si tú haces eso, te va a dar 3 por 2 son 6, por 1 son 6, y 6 por 6 son 36, el resultado final, ¿cierto? Pero si yo lo hago 6, después por 3, 18, y 18 por 2 son 36, también me da. Entonces, en este caso, no habría ningún problema si yo no pongo un paréntesis, ya que todos se están multiplicando. Entonces, después de acá, bueno, como dije, el resultado final sería 36. O si lo hace por partes, lo que está en color amarillo, también le da 6 por 6, que da 36. Después, en la letra C, dice 6 factorial más 6 factorial. Se suman los factoriales. 6 más 3, 9 factorial. Malo. También. No se puede hacer eso. No se puede. No se pueden sumar los factoriales. Sino que hay que hacerlo por partes. Porque si usted lo intenta, si usted dice, bueno, esto es igual a 9 factorial, después resuélvelo. Y se da cuenta que le va a dar un número mucho más grande que el que tenemos y que vamos a obtener acá. Entonces por eso no se pueden ni sumar ni multiplicar los factoriales. Ojo, piojo. Entonces el 6 factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Esa es la primera parte, ¿cierto? Y la segunda parte sería más 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1, que en realidad la habíamos resuelto al lado, ¿no? Pero primero, lo primero. Lo de verde acá sería 6 por 5 son 30. Pero alguien me podría decir, pero esto lo acabamos de calcular al lado, ¿no? En la letra A. Esto de acá nos da 120. Y estoy completamente de acuerdo. ¿Y cuánto sería 120 por 6?
nos daría un total de 720. Y así se nos hace mucho más fácil, porque así multiplicamos lo que teníamos y lo multiplicamos por 6. Bueno, si usted quiere lo hace por partes, con ese, con ese, también es válido. Y en el caso del de acá, sería 3 por 2 son 6, por 1 son 6, que lo habíamos calculado también allá. Y al sumar esos dos, me da un total de 726. Así que ahí tenemos listo el ejemplo de la letra C. Después, el de la letra D dice cuál o cuáles de las siguientes expresiones son iguales a 4 factorial. Ah, pero el 4 factorial es 4 por 3 por 2 y por 1, ¿cierto? Entonces 4 por 3 son 12 y 12 por 2 son 24. O sea que 4 factorial es lo mismo que decir 24. Entonces acá, fíjense que aquí sale esto, que dice aquí factoriales se multiplican y eso está erróneo. ¿Cómo se hace? Por parte. 2 por 1 y acá 2 por 1. Entonces me quedaría 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4. Pero yo quiero 4 factorial, por lo tanto la primera sería falsa, falsa, falsa. En el caso de la segunda, dice 1 factorial más 1 factorial más 1 factorial más 1 factorial. ¿Será 4 factorial? También es falso porque 1 factorial, por la propiedad es 1, me queda más 1, más 1, más 1, y eso me queda 4, y también sería falso porque yo quiero 4 factorial. En cambio, la última, mira lo que va a pasar en la última, dice 12 por 2. Pero 12 por 2 es 24, ¿cierto? Pero 24 es lo mismo que decir 4 factorial, o sea, esa sería verdadera. Por lo tanto, podría decir que la solo 3 es la verdadera. Ya, así que ahí tenemos listo nuestro ejemplo de la letra D. Espero que haya quedado claro. Algunas dudas, consultas, especialmente cuando si se multiplicaron los factoriales, si se sumaron los factoriales, no, sino que hay que hacerlo por pares. Quedan dos ejemplos más para dejar bien claro, especialmente para ver el tema cuando son de divisiones. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Dice ahí en la letra E, dice 9 factorial dividido en 6 factorial. Pero 9 factorial es lo mismo que decir 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿cierto? Y el 6 factorial es lo mismo que decir 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces, después de haber hecho eso de acá, usted dice, pero esto lo simplificamos con todo esto que está acá y obtenemos simplemente 9 por 8 y por 7. 9 por 8 son 72 y 72 por 7, veamos. 2 por 7 son 14, 7 por 7 49 y 1 son 50. 504 sería el resultado de este ejemplo de la letra E. Pero debo decirles yo que hay otra forma que para mi gusto, mi opinión, es un poco más sencilla, más rápida, especialmente cuando tenemos el tema de las fracciones. En el denominador hay una, o pueden haber dos, o pueden haber tres, entonces hay que ver como un método más fácil y ahí voy a aplicar una de las propiedades importantes que dejamos ahí al lado cuando hice la demostración. Fíjese que acá 9 factorial y abajo dice 6 factorial. Entonces lo que podría hacer un corte hasta el 6 factorial y después de ahí simplificar esos 6 factorial respectivamente. Por ejemplo, 9 factorial es lo mismo que decir 9 por 8 por 7 y por 6 factorial. ¿Por qué voy a hacer el corte hasta el 6 factorial? Porque abajo en el denominador tengo el 6 factorial. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a simplificar esto de acá. O sea, lo que yo acá hice y lo simplifiqué, ¿cierto? Es simplemente lo mismo que acabo de escribir aquí, pero aplicando el tema de la propiedad de la letra C y parte de la demostración. Entonces acá, 9 por 8 por 7, y se da cuenta que nos va a dar lo mismo que nos dio arriba, que es 504.
Entonces yo le aconsejo usar mejor esa otra forma para resolver nuestro ejercicio, ya que nos sirve mucho y se nos hace más fácil cuando tenemos un número en el denominador o dos, como el ejemplo siguiente. Siempre considere el del número que pueda ser el corte, el número más grande, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación en la F. Dice si 16 factorial dividido en 14 factorial por 4 factorial. Ah, pero 16 factorial 16 por 15 y voy a hacer el corte hasta el 14 factorial. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el 14 factorial lo voy a dejar acá, ¿cierto? Y el 4 factorial lo voy a tener que escribir como 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con los 14 factorial? Se van a simplificar. Se simplifican. Entonces me quedaría eso que está acá. Y ahora podría simplificar alguno más con alguno más, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el 4 por 2 queda 8. Esto es 8, ¿cierto? Simplifico con ese que está acá y me quedaría un total de 2, ¿cierto? Porque 8, aquí va a quedar 1, 1, ¿sí? Y 16 dividido en 8 son 2. Entonces va a quedar eso. Y en el caso del de acá, el 15, perdón, con el 3, voy a simplificarlo por 3 y me va a dar un total de 5. Por lo tanto, después que yo simplifique, me va a quedar 5 por 2 por 1 dividido en 1. Todo eso está acá y eso nos da un total de 10. Así que ahí tenemos listo nuestro ejemplo último de la letra F acá, pero sugerencia, hágalo de esa forma, porque si no, bueno, 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y abajo va a estar dividido en lo mismo, entonces va a tener que simplificar de todas maneras todo. Así que eso es, esto nos va a servir mucho cuando veamos el tema de la permutación, combinación y variación. Entonces, es importante que los factoriales queden bien claros. En el caso del meme de al lado, ya, este meme que ya lo he hecho ya por 2 años atrás, ahí, generación 2020-21, creo que la del 22 no vimos esto, lo que estábamos viendo es más geometría. Ahí dice 1 dividido en 0, dice el joven o el niño ahí, y toda la gente está que le pega, está con sus caras ahí muy enojados y enojadas. Pero en cambio de acá, 1 dividido en 0 factorial, todo el mundo se ha alegrado. Entonces yo le preguntaba, ¿se entiende el meme, chiquillos y chiquillas y gente molenta bacán del YouTube? Y me decían que sí, porque 1 dividido en 0 no se puede dividir por 0, no puede. Entonces, ahí, por eso todo el mundo se enoja. Pero en cambio, 1 dividido en 0 factorial, nosotros demostramos que 0 factorial es 1. Entonces, 1 dividido en 1 me va a dar 1. Entonces, por eso todo el mundo se alegra. Como dice ahí una cantante, todo el mundo está feliz, muy feliz. Exacto. Entonces ahí tenemos listo nuestro meme, nuestra explicación y sin ningún problema poder aplicar. Así que eso. Como siempre ahí pongo meme. Si usted tiene, me los manda. Siempre lo acepto y los podemos agregar alguna vez en las clases en vivo. Así que eso, gente. No sé si hay alguna duda, alguna consulta para que cambiemos a lo siguiente. Permutaciones. ¿Cómo estamos de hora? Estamos bien de hora. Yo tengo que ir a hacer clase en un rato más. Y con este frío, pero hay que darle, no, hay que darle. Esta semana igual va a ser cortita, porque viene fin de semana largo, por el día 1 de mayo. Así que motivando el ambiente, motivando la semana. Ya, concentrémonos. Permutaciones, dice, se llama permutación a cada uno de los distintos ordenamientos que se pueden realizar con todos los elementos de un conjunto. Nosotros estudiaremos los 3 tipos de permutación, que son la permutación simple-lineal, la permutación con repetición y la permutación circular. Entonces aparece la primera, que es la permutación simple-lineal,
que son aquellas que se realizan con todos los elementos del conjunto sin repetir. ¿Acá importa el orden? Sí, también importa que el orden. Para calcular esta de acá, tenemos esta fórmula de acá, que es P sub n es igual al n factorial. ¿Te das cuenta? Si no sabíamos aplicar los factoriales, hubiéramos tenido problemas con esta parte. Entonces acá dice el ejemplo de la... sí, el ejemplo de nuestra permutación simple o lineal. Dice de cuántas maneras se puede ubicar 5 autos diferentes en una fila, en un estacionamiento, perdón. Entonces, fíjese que aquí tengo 5 autos, ¿ya? Pero no es lo mismo que yo esté en la primera instancia, en el primer lugar. Ahí voy a dibujar mi superauto. En primer lugar, hasta que yo esté, por ejemplo, de lo último, ¿cierto? O que esté de los terceros. Entonces podríamos decir que ¿importa el orden? Sí, importa el orden. Además, considera todos los elementos, sí, porque hablo de los 5 autos diferentes para estacionarlo ahí mismo, esos 5. Entonces considera todos los elementos. Y además, no se repite, no porque dos autos no pueden estar en el mismo estacionamiento, entonces no tendría mucho sentido. Entonces aquí en este caso el n vale 5, sí importa el orden. Eso es lo que yo siempre le sugiero anotar en primera instancia, en este caso no se repite. Y no se repite. Entonces, podríamos decir que esto de acá es la permutación simple o lineal. P sub 5 es igual a 5 factorial, o sea, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, hace un rato lo calculamos y esto nos da 120, pero 120 ¿qué? Maneras diferentes que se pueden ubicar 5 autos en fila en un estacionamiento. ¿Ya? Entonces ahí hay que adecuar, hay que dar la respuesta, como se dice ahí, ya que es una situación. Incluso podría ser un problema más contextualizado. Donde aquí es contextualizado, porque uno cuando va al supermercado, va a cualquier otro lugar, debe estacionar su auto. Ya no sé si en fila, pero hay distintos estacionamientos. Pero de todas maneras, considera todos los elementos, no se repite, no, autos no se pueden estacionar en un mismo estacionamiento ahí los dos juntos, y sí importa el orden, porque no es lo mismo que yo esté estacionado en el primero, en el tercero, en el quinto. ¿Ya? Entonces, seguimos con la número 2, que es la permutación con repetición. Se tiene un conjunto de n elementos, de los cuales caso 1 son iguales, caso 2 son iguales, hasta caso r son iguales. Se cumple que la cantidad de permutaciones, y aquí aparece la formulita que está acá, que si se fijan muy igual, pero cambia en el denominador, dice n factorial es igual a n factorial dividido en K1 factorial por K2 factorial hasta K factorial, que van a ser las cosas que se van a repetir, las letras, las bolitas, las cartas, etcétera, 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 dependiendo ahí nuestro ejemplo o ejercicio que nos propongan. Entonces, si se fija ahora acá al lado, yo voy a cambiar y aquí en nuestro ejemplo justamente es el siguiente. Dice. ¿Qué dice? ¿Cuántas palabras con o sin sentido? ¿Qué se refiere eso? Que pueden formar todas las posibilidades de la palabra matemática. Si yo esto, por ejemplo, lo escribiera al revés, la palabra matemática, así, ta, me, tam, por ejemplo, si yo escribiera eso al revés, también es una posibilidad. Y esta es una palabra que no existe. Entonces aquí tendríamos una palabra sin sentido de la palabra matemática. Pero sigue sirviéndonos como manera, como posibilidad, etc. Entonces dice, ¿cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar con todas las letras de la palabra matemática? Y ahí dice con todas. No dice con las vocales o las que terminan, o con las letras A, no sé.
pero ahí dice con todas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, sin importar el orden, porque no es lo mismo decir la palabra matemática que al revés. Como era la palabra asitametam, sin importar el orden. Se repite, sí, porque dice ya, se repiten. ¿Y por qué se repiten? Porque hay letras que en la palabra matemática se repiten. Por ejemplo, la M, la A, la T, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a hacer con colores para que se pueda repetir, sí. Y, sin importar, y se consideran todos los elementos. En este caso el N, ¿cuánto sería el N? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El N vale 10. Entonces, la palabra matemática, la M, entonces este va a ser mi caso 1, se va a repetir 2 veces. Después, con otro color, la letra A se va a repetir 3 veces. Entonces, caso 2, 3. Después, otro color, la M, o sea, la T, perdón, va a ser caso 3, 2 veces. Y finalmente, ¿alguna otra más o no? ¿O ahí estamos? No, parece que ahí estamos. La E, no. La I tampoco y la C tampoco. No, ahí estamos. Esas son las letras que se repiten, en este caso, la palabra matemática. Entonces, fíjese que acá, cuando usted tiene este tipo de cosas, yo he visto que en algunos libros describen caso 4, que la E sería 1, caso 5, la I, que sería 1 también, y caso 6, la C, que sería 1 también. Pero no tendría mucho sentido si lo agregamos, porque la idea del caso 1, caso 2 son las letras, las cosas que se repiten. Entonces, y además si uno lo agrega, multiplicar como por 1 no tendría mucho sentido. Entonces, de todas maneras, yo al menos no le agrego eso, pero hay en algunos apuntes, en algunos libros que sí lo hacen, para que lo tenga presente. Bueno, sigamos entonces aquí. Entonces, la permutación con repetición sería igual a 10 factorial dividido en caso 1 factorial por caso 2 factorial por caso 3 factorial. En este caso, acá, ¿dónde voy a hacer el corte yo? Hasta el 3 factorial, siendo el más grande. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y todo eso está dividido en 2 factorial, 2 por 1, por 3 factorial, por 2 por 1, respectivamente. Entonces aquí el 3 factorial se cancela, ¿cierto? Y 2 por 1 son 2, 2 por 1 son 2, 2 por 2 son 4, se cancela con el 4 que está acá arriba. Entonces, después de haber calculado esto de acá, me quedaría 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, que eso yo lo calculé acá, que va a dar un número muy grande, y eso da un total de 151.200, ¿200 qué? Palabras con o sin sentido, que se puede formar con todas las letras de la palabra mate. Ando medio chueco hoy día. Palabra. Ahí, papi. Ahí tenemos más bonito. Entonces, ahí tenemos nuestro ejemplo de la permutación con repetición. Y si se fija, imagínense haber estado buscando todas las posibilidades de escribir la palabra matemática. 151.200 posibilidades, podría haber dicho. Casos favorables ahí, recordando el tema de las probabilidades de lo anterior. Podríamos haber estado perdiendo mucho tiempo y además, ¿por qué se complica más? Porque se pueden repetir las letras. ¿No? Pues A, M, y también es una posibilidad, por eso ahí dice con o sin sentido. Entonces, gracias, hay que agradecer a las técnicas de conteo para facilitarnos la vida, porque si no, podríamos estar todo un mes, un año, estar buscando todas las posibilidades de escribir esa palabra y las demás, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya, así que cuático igual. Pero las técnicas de conteo, agradecido. Agradecido por el de arriba, como dice. Finalmente, nos quedaría ver la permutación circular, que principalmente dice es el número de maneras diferentes que se pueden ordenar con N elementos diferentes en disposición circular. Y está dada por, y ahí aparece la formulita, la voy a destacar nuevamente, y dice la permutación circ es igual a n menos 1, cierre paréntesis, factorial. Fíjese que acá los clásicos ejemplos son la mesa redonda, ¿sí? O la mesa circular, y el tema de la fogata cuando uno hace ahí como su compartir ahí con los amigos, amigas, un asadito, etcétera, con una fogata. También ahí uno hace el círculo. Entonces ahí también está la permutación circular. Usted dirá, dice, ¿por qué n-1? ¿Por qué se le resta? Porque si aquí nosotros tenemos tantas personas, si vemos el ejemplo, acá habla de 7 familias con 7 integrantes, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos, acá, si yo estoy, por ejemplo, acá sentado, en una silla, porque ahí se pueden sentar de 7, ya que son 7, entonces él, como que el observador de los demás, entonces por eso, no es que no se considere él, sino que como que ya está incluido, pero le debo restar, porque no se puede ver como a sí mismo, en otras palabras. Si yo estoy, por ejemplo, situado acá, la misma idea, o acá, o acá, o acá. ¿Ya? Entonces, por eso la fórmula aparece el tema del n-1 factorial. Bueno, si sigamos con nuestro ejemplo, como lo estaba ahí dando como spoiler, dice de cuántas maneras distintas se puede sentar una familia de 7 integrantes alrededor de una mesa circular. Acá en este caso, es importante señalar que sí importa el orden. ¿Y por qué importa el orden? Porque no es lo mismo que yo me sienta al lado de mi mami, de mi mamá, al lado de algún amigo, algún hermano, etcétera. Porque tiene como mayor importancia sumar. No es lo mismo que yo me sienta al lado de mi polola, que yo me sienta al lado no sé, de un colega, de algún... O sea, hay cariño para ambos, sí. Pero el de la polola o la mamá es mucho más grato que ellos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan ahí presentes. Por eso sí importa el orden. ¿Considera todos los elementos? Sí, considera todos los elementos, porque son 7 integrantes, donde hay 7 sillas. Nadie queda en el suelo, o nadie queda de pie, o nadie queda arriba de otro, que no tendría mucho sentido eso. Ya, entonces sí, considera todos los elementos, donde el n vale 7. Y se repite, no, porque no puedo repetir ahí, mamá, 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 papá, no. Y lo otro, porque es circular, porque habla de una mesa circular. Yo acá en la casa no tengo mesa circular. Tengo la clásica mesa rectangular, de madera. Hay gente que tiene con este material de vidrio, como la casita que está acá. Pero hay gente que todavía usa esa tradición, que la mesa circular la usan como para los niños más chicos, para el tema que almuerzan ahí compartan, o menos, o sea, antes, después los adultos, etcétera. Ahora no sé, no he visto mucho eso, pero al menos yo recuerdo cuando era chico hacían eso así. La mesa de los grandes, la mesa de los chicos, y la mesa del chico era la circular. Y ahí, ¿por qué es permutación circular? Porque ahí te dice, si hubiera dicho alrededor de una mesa, ¿cuál mesa? Mesa que nace aplauso. No, 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 esa no. Eh, la mesa simplemente podría haber sido rectangular. No habría detalle, pero aquí dice mesa circular. Es por eso que hablo de la permutación circular. Entonces, la permutación circular es igual a 7 menos 1 factorial, que eso sería 7 menos 6 factorial. Y bueno, 6 factorial lo mismo que decir 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que eso nosotros lo habíamos determinado hace un ratito, y nos daba 720 maneras diferentes o distintas que se pueden sentar una familia de 7 integrantes alrededor de una mesa circular con 7 sillas. Y así que ahí tenemos listo nuestro ejemplo último de la permutación circular.
Espero que haya entendido los tipos de permutaciones. Y ahora nos vamos con la siguiente, que son las variaciones. Recuerden que esta no entra ahora en la PAES de la Mate 1 ni en la Mate 2, pero igual es bueno saber para diferenciar una con la otra. Dice, en un conjunto de n elementos se llaman variaciones a los diferentes grupos que se pueden formar, considerando k elementos del total, k menor o igual que n, de los cuales importa el orden en los que se eligen los elementos. Es decir, el grupo A, B es diferente al grupo B, A, ¿sí? Y ahí existen dos tipos de variaciones, que son las sin repetición y con repetición. Veamos la primera, sin repetición. Dado un conjunto de n elementos, la cantidad de conjuntos de k elementos que se puede obtener sin repetir ninguno de ellos se determina o se calcula como, y ahí aparece la formulita que está acá, la variación sin repetición, la v elevado a n sub k es igual a n factorial dividido en n menos k factorial. Entonces, el n va a ser el total, el k va a ser lo que voy a considerar, los que voy a elegir, los que me van a pedir. Y hay que restar en caso del denominador, voy a tener algo y después aplico el tema de los factoriales y los truquitos, las propiedades que vimos anteriormente. Entonces, si se fija acá, habla el ejemplo de unas olimpiadas que corren la final de 100 metros, 8 atletas. ¿De cuántas formas distintas se puede repartir los 3 primeros lugares? Entonces acá, ¿importa o no importa el orden? Pero antes de eso, 8 atletas sería mi n, ¿cierto? Y el k sería el 3. Porque aquí ahora ya no considera todo el elemento, entonces ya no puedo decir que es permutación. Entonces la descarto de manera inmediata. Y ahora viene la pregunta, ¿importa o no importa el orden? Sí importa el orden. Ya me diré, ¿y por qué? Sí importa el orden porque no es lo mismo que yo llegue en primer lugar, que gané, a que yo haya llegado en tercer lugar. Tiene un pequeño peldaño más abajo, no las palabras. O no es lo mismo que yo hubiera llegado último. Pero en este caso se reparten aquellos que por los 3 primeros lugares. Entonces, acá sería que sí importa el orden. Y no se repiten, no porque no hay primeros lugares, segundos lugares. Siempre por unas pequeñas milésimas de segundos puede definir la victoria. Entonces, no se repite. Entonces, ¿a qué me refiero yo? A la permutación, no, sino que a la variación sin repetición. Entonces, la fórmula era así, de n de k, y esto me quedaría 8 factorial dividido en 8 menos 3 factorial. Ah, pero 8 factorial es lo mismo que decir 8 por 7. Ah, no, pero antes de eso lo voy a resolver porque no lo he resuelto abajo. Antes de ver, para saber dónde hago el corte. Entonces, 8 menos 3 me quedaría 5 factorial, ¿cierto? Y ahora sí, el 8 factorial voy a hacer el corte hasta el 5 factorial y así, simplificarlo y poder multiplicar sin ningún problema. 8 por 7 por 6 por 5 factorial dividido en 5 factorial. Buena, buena. Cancelamos y me quedaría 8 por 7, que son 56. Y 56 por 6 da un total de 336 formas distintas que se pueden repartir los 3 primeros lugares en esa olimpiada. ¿De acuerdo? Entonces, si se fija, ahí está, y vuelvo a repetir, ¿por qué importa el orden? Porque no es lo mismo que yo llegue en primer lugar, a que yo llegue en segundo o tercero o que llegue último. Y no se repite porque no hay primeros lugares, no hay segundos lugares, sino que por una pequeña milésima de segundos puede definir, en este caso, esta olimpiada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá abajo dice una observación. Dice una permutación es un caso particular de una variación sin repetición cuando el n es igual al k. Ya, entonces, si yo digo que el n igual a k, fíjense que yo podría reemplazar acá, el n igual a k, entonces va a quedar
n de n elevado a n, y me va a quedar n factorial dividido en n menos n factorial. Entonces el n factorial lo mantengo, y esto me va a quedar 0 factorial. Ah, pero el 0 factorial es 1, o sea, n factorial dividido en 1, que simplemente va a ser n factorial. Entonces ahí podríamos decir que esa es una pequeña demostración donde cumple este caso particular, que una variación sin repetición es una permutación cuando el n es igual al k. Y eso lo podríamos ver con ejemplos, números, pero ya con eso basta de manera general. Así que ahí estamos listos con la variación sin repetición y esa pequeña observación importante. Ahora voy con la variación con repetición. Entonces dice acá lo siguiente: dado un conjunto de n elementos, la cantidad de conjuntos de k elementos que se puede obtener en los que se pueden repetir los elementos es, y ahí aparece la v r elevado a n sub k es igual a n elevado a k. O sea, la variación con repetición va a ser igual a n elevado a k, donde n va a ser el total, k lo que se solicita, lo que se pide, etc. Y en este caso sí se puede repetir. Entonces, el ejemplo que yo di a continuación, ya que estoy jugando en los tiempos libres el Resident Evil, el 2, el remake, yo jugué los clásicos, he jugado casi todos los Resident Evil, a mí me gustan mucho ese tipo de juego. Entonces, estaba ahora hace poco usando una etapa que había que resolver un candado, como unas pistas, y por eso me gusta a mí los Resident Evil, porque siempre tienen ese misterio, el tema de los zombies, también resolver acertijos, por eso a mí me llama mucho la atención. Ahora estoy esperando que baje un poquito el Resident Evil 4 Remake porque está muy caro. Además que no han pagado, así que todavía no podemos ahí apurarnos. Pero por ahora estoy jugando el 2 Remake y me acordé por el tema de los candados. Me acordé de esto. Entonces la variación es casi siempre, porque aquí, por ejemplo, dice un candado tiene una clave de 3 cifras. Cada una de las cifras puede ser un número entero del 0 al 9. Entonces, y es posible repetir los números. O sea, podría ser 001, 009, 987 y 123. No sé, pues podría, aunque no se aconseja esta, pero podrían ser muchos posibilidades de tener esa clave. Al igual que el de la cuenta root. Yo no me lo asocio mucho ahí con la cuenta root. Porque, por ejemplo, en la cuenta root tenemos ahí los 4, pero puede ser del 0 al 9 también, pues entonces puede ser 2233, 9988, no sé, 1234, aunque no se aconseja, pero de todas maneras hay gente que puede anotar eso, 012, 3, por ejemplo, etcétera, en la cuenta. Entonces ahí casi siempre están escondidas el tema de las variaciones con repetición. En este caso, si vuelvo a lo del candado, y después de haber contado un poquito de los tiempos libres del Resident Evil, dice el n en este caso sería 10. ¿Y por qué 10? Porque tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 0 aquí se cuenta. Y el k en este caso tendría que ser el 3. ¿Importa o no importa el orden? Sí importa el orden, porque no es lo mismo que mi clave sea 001 a que sea 1, 2, 4. No es lo mismo que yo diga 987 a decir 998, por ejemplo. Entonces sí importa el orden. No se considera todos los elementos, claramente, entonces no hay permutación. Y además dice que es posible repetir los números. Entonces se repite. Entonces, después de haber hecho eso de acá, tenemos lo siguiente, que es la variación con repetición de n de k. Entonces me quedaría el n, 10, elevado a 3, que da un total de 10 por 10 son 100, y 100 por 10 son 1000. ¿1000 qué? 1000 claves posibles, 1000 claves posibles que podría formar yo
mi clave de 3 cifras, ¿cierto? Posible. Entonces se da cuenta que si yo hubiera dicho, si las técnicas de conteo no hubieran estado, nuevamente hubiera tenido ese inconveniente de buscar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, y hubiera terminado hasta cuándo. Imagínate, tendríamos que buscar las mil posibilidades que había. Por eso aquí las técnicas de conteo nos ayudan mucho para facilitarnos la vida, no para complicarlo. Siempre las propiedades, los teoremas, todo eso nos ayuda para facilitarnos la vida en los ejercicios o en los problemas de planteo. Y así que ahora, después de ahí, vamos con la última, que son las combinaciones, que dice lo siguiente: en un conjunto de n elementos, las combinaciones son los diferentes grupos que se pueden formar tomando k de estos n elementos, con k menor o igual que n, sin tomar en cuenta el orden. Sin tomar en cuenta el orden. Las combinaciones pueden ser de dos tipos: la combinación sin repetición y la con repetición. Yo antiguamente me enfocaba más en la sin repetición, pensando que esa era la que más se preguntaba, pero de todas maneras igual es bueno saberla con repetición, para familiarizar y ver algunas pequeñas diferencias entre una con la. Entonces dice la sin repetición, dice, dado un conjunto de n elementos, la cantidad de conjunto de cada elemento se puede obtener sin repetir ninguno de ellos y se calcula de la siguiente manera: C de elevado a n sub k es igual a n de k, así se lee esto. ¿Por qué lo escribo así? Porque a veces también sale en los ensayos escrito así, y esto también se relaciona un poquito con el tema del triángulo de Pascal. Nosotros cuando hicimos la clase, no la anterior, cuando vimos la probabilidad parte 1, ahí vimos también el triángulo de Pascal y lo asociamos en un ejemplo, creo que era el de las moscarisello de la moneda. Creo que habíamos lanzado 3 o 4 monedas, y estaba asociada ahí la combinación. Yo le dije, después, cuando veamos técnica de conteo, lo vamos a ver en profundidad. Bueno, aquí está la situación. Y entonces la fórmula es n factorial dividido en n menos k factorial por k factorial. Esa es la combinación sin repetición. Si vemos un ejemplo acá de esta, dice lo siguiente. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede escoger un comité por 2 hombres y 3 mujeres, de un grupo de 4 hombres y 5 mujeres? Un comité, hay que hacer un comité. Entonces lo primero que yo aconsejo acá es definir el tema de los hombres tantos y las mujeres tantos. En los hombres, el total, en este caso, el n sería 4, ¿cierto? Y el k dice 2. Entonces acá, y en el caso de las mujeres, vamos a la pan, en el caso de las mujeres, el n sería 5 y el k sería 3. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que tenemos acá. La pregunta es la siguiente: ¿importa o importa el orden? Bueno, claramente no es permutación porque no se repiten todos los elementos. Ya no son todos, sino que es una elección. Y aquí, ¿importa o no importa el orden? Esa es la pregunta. Y en este caso acá no importa el orden porque dice que quiere formar un comité de tantas personas, pero no dice alguna persona experimentada, alguna persona, hombre o mujer que viene recién saliendo, sin experiencia, sin nada, no dice si es más joven, no dice un rango de edad, no dice nada, nada, nada. Entonces, aquí en este caso, no importa el orden. Además, no se pueden repetir, no se pueden repetir porque yo quiero 1, 2, 3 mujeres, 2 hombres, ¿ya? No que son iguales, no, lo dice. Entonces, no se repite. Entonces, si no importa el orden y no se repiten, ya, entonces estamos hablando de la combinación. Entonces, en este caso acá, la combinación, voy a hacerla acá por parte de los hombres, sería 4 de 2, que podría escribirlo así también para que no se nos olvide, que es lo mismo que decir 4 factorial dividido en 4 menos 2 factorial, lo vamos a hacer paso a paso,
pues los ejercicios propuestos los podemos saltar este paso, por 2 factorial. El 4 factorial lo vamos a mantener idem, y esto 4 menos 2 son 2 factorial, por 2 factorial, ¿cierto? Vamos a poner un poquito más grande ese 2, que me coló ahí muy chiquitito. Y acá sería el 4 factorial, ¿cierto? Entonces, después de haber hecho eso, ¿a dónde voy a hacer el corte? Hasta el 2 factorial. En este caso, bueno, justamente los dos son lo mismo, así que no hay ningún problema. 4 por 3 por 2 factorial, dividido en 2 por 1 por 2 factorial. Entonces, acá simplificamos los 2 factoriales. El 2 por 1 son 2, simplificamos por 4. Me quedaría 2 arriba. Y 2 por 3 da un total de 6. 6 maneras. Pero 6 maneras hablar solamente de los hombres, ¿ya? Y yo en realidad quiero un comité donde hable de hombres y mujeres. Entonces ahora voy a sacar de manera análoga, de manera similar, las mujeres. Entonces la combinación sería de 5 de 3, que sería 5 factorial dividido en 5 menos 3 factorial por 3 factorial, ¿cierto? 5 factorial se mantiene y me quedaría 2 factorial por 3 factorial, y eso, el corte voy a hacer hasta el 3 factorial, y sería 5 por 4 por 3 factorial, dividido en 2 por 1 por 3 factorial. ¿Qué va a pasar ahí? Simplifico los 3 factoriales, y 2 por 1 son 2, simplifico con ese 4 que está acá, y me quedaría 10, y 10, o sea, 2, perdón, y 2 por 5 son 10, me estaba adelantando. Entonces ahí encontré las maneras diferentes para la elección de mujer. Entonces, si yo quiero hombres y mujeres, ¿quién está escondido ahí? Ese conector I. Por lo tanto, si yo quiero hombres y mujeres, tengo que usar el principio por principio multiplicativo. Tendría que obtener 6 por 10, y 6 por 10 da un total de 60 maneras diferentes de que yo puedo hacer mi elección de escoger ese comité formado por 2 hombres y 3 mujeres en un grupo de 4 hombres y 5 mujeres. Entonces, vuelvo a repetir, acá está la clave, acá está la mano. Ya, entonces, ¿por qué principio multiplicativo? Porque tengo que son 6 por 10, porque yo quiero esto y lo otro. Entonces, ahí estaríamos listos con nuestro ejemplo de la combinación sin repetición. No sé si hay alguna duda, consulta. Ya, o sea, hay una voz de un colega que le gusta ahí. Vamos, vamos que se puede. Con esa mentalidad ganadora siempre. Bueno, si no hay ni duda, consulta ahí. Vamos con nuestro eh, ejemplo. Vamos con la, perdón, con la combinación con repetición y su respectivo ejemplo. Fíjese que aquí aparece, dice, dado un conjunto de n elementos, la cantidad de conjunto de k elementos que se puede obtener, pudiendo repetir elementos, se determina o se calcula como. Y aquí aparece una fórmula bastante horrible, bastante fea. Dice la combinación con repetición elevado a n más k, no sé por qué salió esta r, de columna r, dice n más k menos 1, y todo eso sub k, es lo mismo que decir n más k menos 1 sub k, es igual a n más k menos 1 factorial por, dividido, perdón, n menos 1 factorial por k factorial, donde el k
tiene que ser sí o sí menor que el E. Este no es menor o igual, es menor. Porque si no podría ser negativo, ¿no? Sí, creo que podría ser negativo y eso no calzaría con lo que hemos estado estudiando, ya que son hasta números naturales. A no ser el cero factorial, pero el cero factorial es 1. Entonces, si nosotros vamos ahora con nuestro ejemplo acá, nos quedaría lo siguiente. Ejemplo, para asistir a un gimnasio, una persona debe escoger 2 días cualquiera o cualesquiera de lunes a sábado. ¿De cuántas formas distintas se puede realizar esta selección si además se puede escoger el mismo día? El mismo día para ir las 2 veces. Te das cuenta que acá, bueno, no importa el orden porque puede ser de lunes a sábado. No dice horario, no dice nada, pero puede ir de lunes a sábado. Pero aquí dice que puede ser el mismo día. A los fanáticos, voy el sábado y después sigo el sábado. Porque hay gente que lo hace. Yo aconsejo que cuando yo iba al gimnasio, ahora no he ido, iba casi siempre como lunes, miércoles y viernes, y hacía como un descanso. Y a veces uno queda medio cansado. Además que si no había hecho ejercicio, más todavía. Pero de todas maneras, igual, si usted esta máquina, podría ser, pero no se aconseja porque si no se va a sobrecargar mucho. Entonces, claramente en este caso, el N, en este caso sería de lunes a sábado, 6 días, y el K debería ser el 2 días. Pero acá en este caso no importa el orden, no importa el orden, y sí se repite, ¿cierto? Sí se repite. En este caso, cuando pasa eso, tenemos que es la combinación con repetición. Entonces, la combinación con repetición de 6 más 2 menos 1, ¿sí era? Y sub k, que es 2, es igual a 6 más 2 menos 1 de 2. Y eso, al calcular eso, me quedaría 6 más 2 son 8, menos 1 son 7 factorial. Dividido decía n menos 1. 6 menos 1 son 5 factorial por el k, que sería el 2 factorial. Entonces, yo sé que el 7 factorial es lo mismo que decir 7 por 6 por 5, y ahí voy a hacer el corte hasta el 5 factorial por 2 por 1. Simplificamos eso que está acá, cancelamos, y el 6 con el 2 simplificamos y me quedaría 3. Y 3 por 7 da un total de 21 maneras o formas distintas que se puede realizar esa selección para ir al gimnasio 2 veces, aunque puede ser el mismo día. Así que ahí tenemos listo nuestro ejemplo de la combinación con repetición. Y antes de ir, creo que quedan unas pequeñas observaciones. Y después de ahí vamos con nuestro ejercicio propuesto de PAES. Estoy viendo la hora porque ya me debo ir a hacer clase al colegio. Y después la voy a subir ahí al canal. Así que vamos acá, vamos acá. Vamos a hacerla más rapidito. Aquí en el caso de las observaciones, la combinación, dice acá, n de n, n elevado a n y sub n de n de n es igual a 1. Porque si la fórmula yo la aplico, me quedaría n factorial dividido en n menos n factorial por k factorial, que es n factorial. Entonces simplificamos esto de acá y me queda a quedar 1 dividido en n menos n, se queda 0 factorial, pero yo sé que el 0 factorial es 1, entonces me va a quedar 1. Por lo tanto, tiene completamente la razón de esas observaciones. En el caso de la segunda sería n factorial dividido en n menos 0 factorial por 0 factorial. Al restar esto de acá me quedaría n factorial dividido en n factorial por 0 factorial, que es 1. Simplificamos
y me quedaría 1 dividido en 1, que es simplemente 1. Y también cumple con esa observación. Incluso habían otras más, pero quise agregar estas dos que me parecían igual interesantes en el caso de que pueda pasar la situación. Ya, no sé si hay alguna duda con eso. Y finalmente aquí en resumen, como dice ahí, en resumen, después de haber hecho todo el estudio ahí por parte, las técnicas de conteos, las principales, son las permutaciones, las variaciones, las combinaciones, donde las permutaciones todas considera todos los elementos y sí importa el orden. Las variaciones considera algunos elementos y sí importa el orden. En cambio, las combinaciones considera algunos elementos y no importa el orden, siendo la diferencia entre una con otra. Las permutaciones que nosotros estudiamos fue la lineal o simple, ahí su fórmula, la con repetición y la circular. En las variaciones vimos la sin repetición y con repetición, que ahí están sus dos fórmulas, y la última de las combinaciones con repetición y sin repetición. Aquí nuevamente se nos coló esa R, no sé por qué se coló esa R. Bueno, a ver, de haber sido a lo mejor del pipeo. Ya, entonces ahí tenemos la sin repetición, que es la más utilizada, y la con repetición, que es la que está abajo. Y claramente el principio aditivo, que era el tema de la unión, era LO, o uno o otro y se suman. Y el principio multiplicativo, la intersección, que era S de manera simultánea, S y el otro, o sea, la multiplicación. ¿Ya? Así que con eso, después de haber hecho todo eso que está acá, vámonos con nuestro ejercicio propuesto, que no recuerdo cuántos son como 6 o 7, y vamos a ponerle bueno así rapidito porque si no me voy a atrasar a mis clases, colegio. Número 1, auspicia CPECH. ¿Cuántas palabras con o sin sentido, o con sentido sin él, ya la misma idea de la anterior, se pueden formar con todas las letras de la palabra matemática? Todas las letras, o sea, sin importar el orden, que no es lo mismo que yo escriba paralelepípedo, una palabra que era muy usada en la básica para el pípedo, hay gente que no lo podía decir. Si importa el orden, considera todos los elementos y en este caso se repiten. Entonces tendríamos que esto es la permutación, pero con repetición. Entonces en este caso el n, acá ¿cuántas letras? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Y el caso 1, bueno, va a ser la palabra que se repita, en este caso la letra P. A ver, ¿se repite la letra P o no? Sí, una vez, dos veces, tres veces. O sea que el caso 1 va a ser 3. A ver, con otro color ahora. El caso 2, la A, 1, 2, dos veces. Caso 2 será dos veces. Después, la R, no sé si se repite la R, no. La L, una vez, dos veces. Y finalmente la E, 1, 2, 3. 3 veces. Entonces, claramente ya sé que esto es permutación con repetición. Y fíjense que la respuesta está expresada nomás. No hay que hacer nada más. Además que hay un número muy grande. Y demoraría mucho pensando en la PAES. Entonces sería 14 factorial dividido en 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 3 factorial. Y ahí podríamos ver la alternativa correcta, que en este caso la alternativa correcta es la letra C. No sé si hay alguna duda, consulta para que vamos con el 2, un poquito más rápido. Y dice lo siguiente. Este ejercicio me gusta harto, que a pesar que es antiguo del DENRE, nos sirve un poquito para comprender un poco más el tema cuando son con repetición. Dice aquí, ¿cuántos números distintos divisibles por 2? Voy a empezar a subrayar. Por 2, menores que 100.000 y mayores que 10.000, o sea, podría ser hasta el 99.999, y mayores que 10.000 del 10.001 en adelante, se puede formar en total usando los dígitos 3,
4, 5, 7 y 9. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Y considerando que estos se pueden además repetir. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos muchas hipótesis, pero hay que saber abordar este ejercicio. Entonces, fíjese que dice que son divisibles de 2. Si yo escribiera el 3, por ejemplo, acá, como la terminación, no puedo, porque no es divisible de 2. El 5 tampoco, el 7 tampoco, y el 9 tampoco. O sea que el único que sí o sí tendría como el puesto como asegurado, voy a decirlo entre comillas, es el 4, ya que el 4 es el único que es divisible de 2. O sea, ese está avernado, asegurado. ¿Ya? Entonces ahí me cumple la hipótesis de acá. Después la otra hipótesis, bueno, sabemos que son menores que 100.000, mayores que 10.000, y se pueden formar utilizando todos estos dígitos. Además se pueden repetir. Entonces, ¿importa o no importa el orden? Sí importa el orden, porque no es lo mismo que yo diga 3, 3, 5, 7, 4, a decir 9, 7, 5, 3, 4. Entonces, sí importa el orden. Además, se pueden repetir. Se pueden repetir. Entonces, si se pueden repetir, ¿a qué me refiero? Y además, si importa el orden, a la variación con repetición. Pero ojo acá, el n, ¿cuánto sería el n? El n sería los 5. Los 5 que son en total los dígitos 3, 4, 5, 7 y 9. Pero el k, acá en este caso no puedo decir que son 5, ya que el 4 está asegurado, tendría que ser solamente los 4 espacios que están acá respectivamente. Tengo entonces 4 puestos. Entonces el k vale 4. Por lo tanto, la variación con repetición de 5 de 4 sería 5 elevado a 4. Eso es lo que decía la fórmula. O sea, 5 por 5 por 5 y por 5. Y eso al final daba 25. Y aquí 25, 25 por 25, 625 números distintos que pueden cumplir con todas esas condiciones que están ahí acá. Entonces busco la alternativa correcta y la alternativa correcta es la letra A. Este era de análisis, este de la de María Caía. Recuerdo, esta la pregunté en la prueba del año pasado, antes pasado, en el diferenciado o en el electivo. Y había mucha gente que caía pensando que era permutación, incluso con repetición. Y había que leer bien, bien, siempre y cuando cumpliendo todas las condiciones, especialmente la de arriba, era la que más se complicaba en algunos. Pero algunos la hacían muy bien. Así que ahí está la número 2, que auspició el DENRE 2017. En la número 3, bueno, acá llegamos a esta que le decía al principio de la clase, que podían estar ambos principios, ya sea el multiplicativo con el aditivo juntos. Y aquí está el caso. Dice, en el centro comercial todos los LCD están en un descuento. Aprovechando esta oferta, Patricia decide comprar uno, pero debe elegir entre las siguientes marcas y ahí aparece Sony, Samsung, LG y Panasonic. El Sony, dice, se encuentra con 4 tamaños y 2 colores. O sea, entonces aquí yo voy a empezar a escribir Sony. Tenemos 4 tamaños y 2 colores. O sea, van de manera simultánea. Después, el de Samsung, ¿cierto? Ahora hay hartas marcas, no necesariamente esta, hay hartas. 5 y de 3 colores, 5 tamaños y 3 colores. Después está el G, al menos yo en la casa acá tengo una, tengo de 2 tamaños y 3 colores. Y el Panasonic, que son de 7 tamaños y un color. Perfecto. Entonces, esto de acá, como se multiplica, esto me va a quedar 8. Esto me va a quedar 8. Esto me va a quedar 15. Esto me va a quedar 6. Y esto me va a quedar 7. ¿Cierto? Ahí con sus respectivas multiplicaciones. Entonces después dice, ¿de cuántas maneras se puede comprar o puede comprar la televisión en Patricio?
no dice cuáles, de cuántas maneras, de todas las que le ofrecieron. Entonces acá está el principio multiplicativo, como lo hicimos acá. Era el principio multiplicativo. Pero ahora lo que tengo que aplicar es el principio aditivo. Por lo tanto, por principio aditivo, habría que sumar 8 más 15 más 6 más 7. Y eso me da un total de 36. Manera que pueda comprar Patricio las televisiones que ahí le están ofreciendo. Ya, así que ahí tenemos listo nuestro ejercicio que auspició el Perú CB de La Paz, que era el que le había dado como spoiler al principio. Vamos con la número 4. Estamos de hora. Ya, poquito, poquito, venía poquito. Falta ordenar algo y nos vamos. Ya, vamos con la 4. Dice, de un grupo formado por 5 ingenieros y 6 economistas, todos de distintas edades, se requiere formar una comisión presidida por un ingeniero de más edad del grupo, de la cual estará integrada por 3 ingenieros y 2 economistas. ¿Cuántas comisiones distintas se puede formar? Y ojo acá, porque acá dice que son 5 ingenieros, ya, y los 6 economistas, por supuesto, pero dice que se requiere una comisión presidida por el ingeniero con más edad, o sea, el veterano, el de mayor experiencia, el longevo. Entonces, el primer ingeniero que va a estar ahí, él ya tiene como un puesto asegurado. Él tiene ya un cupo, ya está reservado, sí, sí. Entonces ya no van a ser 5 los ingenieros, sino que van a ser 4. Ya, entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado en este, porque este fue muy errónea en ese año 2018 en la PCU en ese tiempo. Ya en el caso de los economistas no hay problema porque dice 6 economistas y no dice nada más. Entonces son 6 y tienen 2. Listo, no hay ningún problema. Pero en el caso de los ingenieros, ese sí era el inconveniente. Entonces, vamos a poner acá de I, de ingeniero. Entonces el N no va a ser 5, sino que va a ser 4. Y el K va a ser de 2. ¿Cierto? Pensando que el caballero, el ingeniero más de mayor edad, el longevo, el veterano, tiene el puesto ahí asegurado o está ocupado. Entonces, ¿esto importa o no importa el orden? No importa el orden, porque yo quiero ingenieros y economistas, a excepción de él que ya estaba incluido. Y no se repiten, no, porque quiero ingenieros y economistas distintos. Y eso que está acá tenemos respectivamente. Entonces, ¿quién se refiere? El O sea, ¿a qué nos referimos? A la combinación. Entonces, la combinación de 4 de 2 sería igual a 4 factorial por 4 menos 2, 2 factorial por k factorial, que sería 2. Resolvemos esto, 4 por 3 por 2 factorial, dividido en 2 por 1 por 2 factorial. Perfecto, simplificamos, chao, chao, y 4 con el 2 se simplifica, me quedaría 2 acá, y el resultado final, 2 por 3, me da un total de 6. Pero eso solamente son con respecto a los ingenieros. Falta ahora ver el tema de los economistas. En el caso de los economistas, tenemos el N vale 6 y el K vale 2, ¿cierto? Ese no hacemos ningún daño, no, ningún cambio ni nada por el estilo. Daño, nada que ver daño. Algún cambio por el estilo. Entonces 6 factorial sería 6 menos 2 son 4 factorial por 2 factorial. Y el 6 factorial es lo mismo que decir 6 por 5 por 4 factorial. Hago el corte ahí. 4 factorial por 2 por 1. Chao, chao. Y simplifico este con el 6 y me quedaría 3. Y 3 por 5 da un total de 15. 15, 15. Como yo quiero comisiones
de ingenieros y economistas. Entonces lo que voy a tener que hacer yo, por principio multiplicativo, tenemos que son 6 por 15 ingenieros y economistas, que resulta ser un total de 90. ¿90 qué? 90 comisiones distintas. No, no vamos a ponerlo así porque si no se va a confundir con el igual. 90 comisiones a palabra no, distintas. Ya, así que ahí tenemos listo. Y bueno, marcamos nuestra alternativa correcta. Y nuestra alternativa correcta es la letra A. Ya, entonces, eso era principalmente el ejercicio de la número 4. Espero que lo haya entendido. Ya. Siento que hace más frío. Siento que hace más frío. Ahí vamos a estar ahí con capuchado ahí. Entonces, ahí tenemos listo nuestro ejercicio de la número 4. Ya, vamos con los últimos dos. Vamos a ponerle turbo. Vamos a darlo máquina. Vamos con la 5. ¿Qué dice la 5? Ah, la de los conejitos. De los conejos, los rabbits. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se tienen 10 conejos y se desea ubicarlos en 2 jaulas, de modo que cada una de ellas quede con 5 conejos. ¿De cuánta manera se puede realizar esta distribución? Pregunta, ¿se pueden repetir? No. ¿Importa, no importa el orden? No importa el orden, porque yo quiero que queden 5 conejos respectivos en 2 jaulas. No dice que este, el más chiquitito, el más grande, el más guagua. No, no dice nada de eso. Entonces me refiero a la combinación. Entonces el n valdría 10 y el k valdría... ¿cuánto valdría el k? 5, ¿cierto? Entonces combinación sería 10 de 5, sería 10 factorial, dividido en 10 menos 5 son 5 factorial, por el k que sería 5 factorial, y el 10 factorial sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5 factorial, dividido en 5 por 4, por 3, por 2, por 1, por el 5 factorial. Simplificamos ahí los 5 factorial y me quedaría esto de acá. 3 por 2 son 6, entonces también podría simplificar con ese 6. Este 5 con este 10, simplificamos por 5 me quedaría 2. Y este 4 con este 8 me quedaría 2 también. Entonces me va a quedar 2 por 9 por 2 por 7. Y yo esto, por el tema del tiempo, lo calculé y me dio un total de 252. Pero ojo, porque yo tenía 10 conejos y se desea ubicar en 2 jaulas. ¿Ya? Entonces, aquí me falta por terminar, me falta concluir algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener que hacerle ese 252? Luego, voy a tener que dividir el 252 en 2 y ahí da un total de 126 maneras que se puede realizar esta distribución cumpliendo lo solicitado. Porque recuerden que la división es por 2 porque los AB y BA representan a esa misma distribución. Y como además decía, ubicarlo en 2 jaulas, tenemos eso respectivamente. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Así que tenemos listo ahí el ejercicio número 5, penúltimo del día de hoy, que auspiciaba Pedro de Valdivia. Último, último, último. Ya no puedo quedarme más. No, voy a llegar medio atrasado, medio justo. Dice Pedro Valdivia también, un pequeño grupo de club de amigos está formado por 10 muchachos, incluidos Miguel y Mario. Ya, entonces lo que voy a empezar a escribir yo, voy a poner acá la selección de muchachos. Y fíjese que en las alternativas, ¿cómo está escrito? Fíjese que en la alternativa, ¿cómo está escrito? Está escrito como la forma que nunca se ocupa, pero ahora en este caso sí lo está.
Entonces por eso aquí yo lo quise agregar esta como última para que no se le olvidara. Que esos son todas combinaciones. Veamos. Entonces, tenemos el 10 muchachos, pero está incluido Miguel y Mario. O sea, le debo restar menos 2. Sigo leyendo. Y por 8 niñas, incluida Marcia. Ya, entonces voy a definir otra cosa acá. Vamos a poner acá la selección de niñas, ¿cierto? Sería, cuando escribí muchacho me acordé de la canción Muchachos de la Mosca. Na, 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 na. Ya, concentrémonos. Entonces dice, la selección son de 8 niñas, incluida Marcia, o sea, 8 menos 1. Perfecto. Sigo leyendo. Miguel decide hacer una fiesta en su casa y quiere invitar a 5 niñas y a 3 muchachos. 5 niñas y a 3 muchachos. Si Miguel tiene considerada a Marcia, entonces de las niñas, como eran 5, pero ya está considerada a Marcia, sería 5 menos 1. Y en el caso de los muchachos, dice, pero no desea invitar a Mario. Bajo estas condiciones, ¿de cuántas maneras diferentes se puede escoger o hacer esta selección? Entonces dice acá, Miguel decía hacer una fiesta en su casa y quiere invitar a 5 niñas, sí, pero como ya está incluida Marcia, no serían 5, sino que sería menos 1, por eso sería 4. Y acá dice 3 muchachos, o sea que acá hay que poner simplemente el 3. Entonces aquí, si resuelvo, me quedaría esto 8 de 3. Y acá me quedaría 7 de 4. Perfecto. Entonces dice, ¿cuántas maneras diferentes se puede hacer la elección o selección de este grupo? Claramente acá quiero a los muchachos y niñas que considere, entonces está el principio multiplicativo acá por principio, multiplicativo, tendría que obtener esto que está acá, que sería el 8 de 3 por el 7 de 4. Que eso lo podría escribir como combinación también, como C de 8 de 3 por C de 7 de 4, sub 4. Ya, pero en este caso la alternativa está así, por lo tanto la alternativa es la letra B. Y ahí estamos listos con el último ejercicio del día de hoy. Sí, lo logramos. Entonces con eso estaríamos ok y espero que haya aclarado más dudas, consultas y cualquier cosa, por supuesto, me las va diciendo. Próxima clase, maratón de ejercicios propuestos de probabilidades, parte 1 y 2 y técnicas de conteo. Así que no se la pierda. Yo estoy en proceso ya haciendo el PPT. Estoy buscando ahí ejercicios recientes y algunos que tenía por ahí. Así que lo espero y cualquier duda, como siempre, me la puede hacer en el chat y agradecido siempre ahí por los likes y por supuesto por su participación. Eso, mi gente linda, polente y bacán. Que tenga una buena tarde de martes. Ya, bueno, ya es tardecito, ya pasamos tarde. Descanse, piense positivo siempre, mentalidad ganadora. Y recuerde que esta semana va a pasar volando ya a fin de mes. El 1 de mayo es festivo, descanso para todos. Así que eso más que nada. Cuídense, abrazo enorme y atento ahí a las novedades que cada vez nos queda menos clases de todo el contenido de Mate 1 y Mate 2 para el país. Chao, chao. Cuídense. Me voy volando ahora al colegio. Chao, chao.